La antepasada vez habíamos hablado que Jesús iba a ir, ¿a dónde, hermana? Iba a ir al cielo, pero tenía que ser transfigurado. Transfiguración significa este cuerpo inmortal, este cuerpo de hombre ya no iba a tener, sino solo la presencia de un espíritu para trascender al cielo. Entonces aquí, después él nos decía que el Señor iba a estar allá con su Padre y nos iba a mandar ¿a quién? Un consolador. ¿Y quién era ese consolador? El Espíritu Santo. Hoy en esta enseñanza, en esta noche, dice, vamos a buscar el libro de Juan, capítulo 16, versículo 4. Así es. Óigase bien. Honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Nos ponemos de pie. ¿Lo tienen, hermano? Cuando lo tengan, me dicen un amén. ¿Lo tiene, amor? No me abre, mío, no tengo señal, hermano. ¿No tiene señal? Aquí hay señal, hermana. Aquí estamos para esta buena obra. Estamos... No me abre, no tengo señal, no me abre. Tranquilo, hermano, que... Juan. Estamos en Juan, capítulo 16, capítulo 4, versículo 4. Toma, hermano. Ahí lo puede leer. Gracias. 16:4. 16:4. Honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, dice, os acordéis, dice, de que ya os había dicho. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y después dice la obra del Espíritu Santo. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba, dice, con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me preguntan, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza, dice, ha llegado a vuestro corazón, pero yo os digo, dice, la verdad. Os conviene, dice, que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá, dice, al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 9. De pecado por cuanto no, dice, creéis en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Hágase bien. Dice el versículo 12. Aún tengo muchas cosas que decirle, pero ahora no las podéis, dice, sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no habla por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye y os hará, dice, saber las cosas que habrían de venir. Y Él glorificará, dice, porque tomará, dice, de lo mío y os lo hará, dice, saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Esta es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden sentarse, hermana. Imagínense que el Señor prepara con sus discípulos cuando Él estaba, dice en el versículo 4, mas os he dicho, dice, estas cosas para que cuando yo llegue la hora, dice, os acordéis que ya os había hablado. Esto es previniendo lo que iba a acontecer.
Mire qué bonito es Dios. Por eso cuando hay palabra de Dios a través de su siervo o a través de profetas, el Señor anuncia, revela. Cuando Él da una palabra a un siervo de Dios, hay confirmación por otro lado. Y si es en su misma casa, por lo menos yo puedo hablar aquí en este lugar. Tal cosa viene. El día domingo que podamos estar celebrando allá también va a haber la misma palabra. Amén. Porque Dios, cuando viene de Dios los mensajes, reúne tanto a sus pastores como a siervos, como a evangelistas, como a profetas, como maestros, y le da a todos el mismo mensaje. Así podemos estar en los Estados Unidos, podemos estar en Canadá, podemos estar en Europa, podemos estar en África, podemos estar en la India, y Dios da el mismo mensaje, con tal que el hombre ande con sus manos limpias y su corazón puro, principalmente su mente, porque ahí es donde viene la palabra de Dios. En su mente y en nuestro corazón sellará su palabra, dice. Eso lo buscamos en Hebreos 10, 16 y 17. Y cuando la palabra de Dios entre en nuestra mente y en nuestro corazón, Dios se manifestará y dará sus planes a conocer para que seamos atalaya, para que su pueblo no perezca. Por eso es que dice, mi pueblo pereció por falta de entendimiento, porque no escudriñan las escrituras. Pero cuando hay un buen líder, hay un buen pastor, hay un buen siervo, hay un buen evangelista, hay un buen profeta, hay un buen maestro, hay un buen apóstol, Dios revela y da palabra. Amén. Y entonces su pueblo no perece, porque si ese pueblo ama a Cristo, se va a someter en oración, en ayuno, en canto, para alabar el nombre de Dios. Y sabían ustedes que entre más se somete el hombre, más espiritual es. Porque mire, esta guerra no es contra carne ni sangre, dice. Esta guerra es espiritual. El reino de Dios es espiritual. Y por eso es que el Señor manda a su consolador para que Él nos conduzca por la verdad. Así si hay profeta, maestro, evangelista dentro de su casa, falsos, el hombre de Dios lo detecta un 2x3, porque el Espíritu Santo te dice, esa no es palabra mía, esa no es orden mía, ese no es decreto mío, porque el Espíritu Santo es el que nos guía por la verdad. Pero para tener el Espíritu Santo debemos de ser apartados de las cosas del mundo, de las vanidades, de los juegos, de los deportes, de todo lo que influye al mundo, porque dice su palabra, el que se constituye amigo del mundo, enemigo mío es. Porque cuando hay un evangelista, hay un predicador, hay un maestro que predica la buena palabra, todo el mundo no le gusta, porque no le gusta la corrección. Así hasta el pueblo de Dios no le gusta la corrección, porque ellos quieren vivir en su concupiscencia. Ellos quieren estar allí alabando a Dios y saliendo de la iglesia haciendo otras cosas. No, el siervo y la mujer de Dios se mantiene. Tanto da testimonio, como dice, en su casa, en la calle, en el bus, con sus amistades, con todo da testimonio. Porque el que es bautizado también con el Espíritu Santo no puede andar dando otro testimonio que no sea la palabra de Dios. ¿Saben qué? Cuando yo me callo en mi trabajo y yo me quedo en silencio y yo no predico la palabra ahí, yo me siento mal. Pero cuando yo comienzo a hablar, soy un loco. Soy una persona que estoy enamorada de Dios. Estoy enamorado de su palabra. Estoy enamorado de sus milagros que hizo en mi vida y hizo en la vida de mis hijas. Y hoy me ha restaurado mi hogar prácticamente. Y hoy le sirvo al mejor de los patrones. Se llama Cristo Jesús. Jehová Dios que está en los cielos. Estamos aquí haciendo esta buena obra. Dice su palabra, hermanos. Dice su palabra en el versículo, gloria a Dios, aleluya. Dice en el 5, pero ahora voy, dice, al que me envió. Oigan, Jesucristo fue enviado por su Padre. Dice,
y ninguno de vosotros, dice, me pregunta, ¿a dónde va? Antes porque os he dicho estas cosas. O sea, ya le había él hablado. Ya él ya le había hablado. Entonces, no, los discípulos no iban a preguntarle. Pero aquí viene esta otra. Dice, dicho estas cosas, tristeza ha llegado a vuestros corazones. Porque cuando uno le dice, vamos a hablar así, de esta manera, llama a la madre a un hijo y le dice, hijo mío, me voy a morir. Ese hijo se enferma, ese hijo se entristece, ese hijo le duele su corazón. Imagínense 3 años y medio los discípulos con el maestro y que le diga, me voy. Y así voy a morir porque voy a ser entregado. Se entristecieron los siervos, se entristecieron los discípulos. ¿Pero qué? Ahí viene la palabra en el versículo 7. Pero yo os digo, dice, la verdad. Óigase bien, aunque sea doloroso, el hombre de Dios dice la verdad. Porque la verdad está en uno por medio del Espíritu Santo. Y dice, os conviene que yo me vaya, dice, porque si no me fuese, el Consolador no vendría. Y vosotros más, dice, si me fuere, os vendrá, dice, a vosotros más y enviaré. Y cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado. Entonces, hermana, Jesucristo trascendió los cielos, está a la diestra de su Padre, pero allá cuando Él llegó, viene la otra misión del Espíritu Santo. Padre, envía al Consolador para que Él esté con todos mis siervos, discípulos, maestros, profetas, pastores, apóstoles. Allí está el Espíritu Santo. Cada hombre de estos son usados porque son dones y son ministerios. Y allí está Dios. Dice que Él va a estar hasta el fin de nuestras vidas. Desde el momento que el Señor me bautiza, a mí me dice, cuídate, da testimonio de mí y no peques. Porque el día que pecas, tú vas a perecer. Porque después que uno es bautizado en el Espíritu Santo y uno falla, no hay otro más que lo pueda redimir. Así que los queramos levantar, ya estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque lo dice su palabra. Y cuando el Señor bautiza, Él te habla a tu vida. Así que el hombre de Dios debe cuidar ese precioso regalo, el bautismo del Espíritu Santo. Y tiene que pelear esa buena palabra, la palabra del Evangelio. Porque uno no viene a pelear doctrinas de hombres, porque en las doctrinas de hombres agarran lo que es bueno. Esto me conviene. Pero si lo que conviene es toda la palabra de Dios, todo esto es el Espíritu Santo de Dios, todo esto conviene. No vamos a tomar 18 puntos, 26 puntos, 9 puntos. Vamos a tomar toda la doctrina de Dios para que haya unción, poder y gloria. Dios es bueno, pero la gente ha acomodado el Evangelio a su propio beneficio. No lo aplican, no corrigen al pueblo, tal y como lo dice el Señor. Por eso es que hay mucha deficiencia en nuestras casas de Dios, porque no instruyen al pueblo con la verdadera palabra. Aquí es espíritu de verdad. Si el Espíritu cayó en mí, yo voy a hablar la verdad, voy a doctrinar la verdad. No voy a decir esto me conviene y esto no me conviene. Vamos a hablar la verdad para que la palabra de Dios edifique nuestras vidas, nos saque del lodo cenagoso y nos ponga en gloria. Porque ¿de qué nos sirve decirles, pongámosle 365 días tiene el año y solo le voy a decir 180 y el resto se pierde? Uno tiene que hablar la verdad en la palabra de Dios. Óigase bien lo que dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado.
cuando un predicador está usado por Dios, es el Espíritu Santo que está hablando. Amén. Y dice que aquella mujer me está como que me conoce, o aquel hombre me conoce. Porque es el Espíritu Santo que le está diciendo la verdad. Y lo convence del pecado. Y es ahí donde vienen las almas arrepentidas. Y se postran y lloran y se lamentan y se ponen todos temblorosos porque ellos no aguantan, no soportan la presencia del poder del Espíritu Santo. Porque Él es el que convence, uno no convence, es el Espíritu Santo que está dentro de uno el que convence. Dice también y justicia y juicio. Óigase bien, son dos cosas que dice, justicia y juicio. Cuando el hombre está ungido por Dios, hay justicia. Y cuando el hombre está más sometido, también hay juicio. Él decreta juicio. Algunos lo toman, otros te pueden exhortar. Pero cuando la palabra llega. Y es ahí en los decretos. El hombre de Dios que se somete a Dios, orando, Dios revela. En la oración del cristiano hay poder. Amén. Es la mejor comunicación para que fluya el Espíritu Santo en el hombre y la mujer. Así, aunque los niños también se sometan en oraciones, el Espíritu Santo va a revelar. Porque dice que en los últimos días los niños tendrán visiones. Los ancianos también verán visiones. Y hablarán de la gloria de Dios. Pero es allí la presencia de Dios en la oración. Escuchen bien lo que dice el 9. De pecado, dice. Porque cuando no cree en mí, óigase bien, esta es otra cosa. El hombre que no crea que uno es usado por Dios, se mete a juicio. Porque el que no le está creyendo es al Espíritu Santo de Dios. Y es ahí donde viene la palabra. Están blasfemando contra el Espíritu Santo de Dios. Y la palabra de Dios es eficaz y verdadera. Solo porque ellos quieren que se le lleve bendiciones. Pero también el Espíritu Santo te puede llevar maldiciones. También te puede decir, hasta aquí nomás vas a perecer. El camino de Dios es recto. Dice sí y no. Y también te puede dar una oportunidad. Dios te puede dar una oportunidad para levantarte. Pero ¿qué te va a pasar si agarras la dirección mal? Te vas a perder. Escuchen. Dice aquí el número 10, el número 11. Y de juicio, dice. Porque cuando el príncipe de este mundo, dice, ha sido ya juzgado, Jesucristo es el Hijo del Rey. Aquí fue juzgado sin causa, pero se tenía que cumplir la palabra de nuestro Padre Jehová que había decretado desde los inicios del mundo. Se puede decir, cuando creó a Adán y Eva, hubo pecado. Y desde allí vino Jesucristo a rescatar y hacer cumplir las palabras de los profetas, principalmente de todos los profetas, Isaías, Joel, Amos, Abdías, Malaquías, de todos estos profetas, porque se tenía que cumplir. Y el último profeta fue Juan el Bautista. Voz que clama en el desierto, decía, arrepentidos y convertidos. Qué linda palabra, ¿verdad? Gloria a Dios. Porque así es. El hombre de Dios va anunciando las buenas nuevas y le va diciendo al pueblo, arrepiéntanse, porque va a venir calamidad sobre esta nación. ¿Qué vengo diciendo? En estos últimos meses que nos hace falta, van a haber calamidades, van a haber disturbios. Y el 2023 y 2024 van a haber cosas peores que nunca sus ojos han visto. Hay de los que crean y se sometan a la palabra de Dios, y del que no crea, ese es su problema. Pero la palabra la está decretando no solo en mí, sino en otros siervos, en otras naciones, la misma palabra está. Y aquí en el versículo 12, escuchen lo que dice: aunque tengo muchas cosas que decir
Dice, pero ahora no lo podéis sobrellevar. Todavía Jesucristo le estaba diciendo que faltaba, pero no le iba a decir, porque ellos no lo iban a poder sobrellevar. ¿Quiénes ellos? Los discípulos. Y ya no eran solo 12, ya había crecido en números. Ya habían más discípulos. Y también habían mujeres que seguían la palabra de Dios. Eso lo podemos, si comenzamos a leer la Escritura, lo vamos a dar cuenta. ¿Cuántas mujeres le sirvieron a Dios, a Jesucristo? Lo seguían, le ayudaban ahí. Por eso es que en las casas de Dios nunca debe faltar mujeres, porque ellas son las obras que nos ayudan. Nuestra ayuda idónea está ahí, no solo como esposas, sino también en nuestra iglesia, están como ayuda idónea. Aleluya, gloria a Dios. Oigan el versículo número 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, dice, a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Óigase bien, hasta el Espíritu Santo no hace cosas si no viene del Padre. Él se sujeta el Hijo y se sujeta el Espíritu Santo de Dios. Cuando el hombre de Dios está sometido, ¿sabe? No sale palabra de él, sale palabra del Espíritu Santo de Dios. Y si te va a decir las cosas, te lo dice con verdad. Porque el Espíritu Santo que está en él hablando, él, el hombre o la mujer, es solo un recipiente. La palabra de Dios es fiel y verdadera. ¿Sabes cuándo es cuando el hombre no tiene palabra? Cuando Dios ya ha retirado el Espíritu Santo de él porque ha pecado, porque ha caído de la gracia de Dios. Dios muestra su plenitud. Te va dando y te va dando y te va dando y te va dando. Cuando llegas así y tú pecas, cae de la gracia de Dios y es muy difícil que Dios tenga compasión. Porque ya no hay otro Espíritu Santo que te pueda bautizar, más que solo el adversario, el único que puede ser dueño de tu alma. Por eso el hombre de Dios, el pastor, el predicador, el evangelista, el profeta, el maestro, el apóstol, debe cuidar el bautismo del Espíritu Santo y dar testimonio en todo lugar. Óigase bien lo que dice el número, dice 14, el que me glorifica ese, porque tomará ese de lo mío. Óigase bien, tomará de lo mío, el poder. El hombre de Dios, no él, sino el Espíritu Santo es el que sana, el que liberta, el que convence, el que restaura al hombre y mujer. Así puede ser una persona que esté lo más vil allí, postrada. Pero si el Espíritu Santo lo convence a ese hombre se levanta con poder y gloria. A mí una vez me dijeron que yo iba a estar desbaratado. A mí me dijeron que yo iba a estar casi mendigando. ¿Saben qué es lo que dije? Aleluya. Gloria a Dios. Si esa es tu palabra, Señor, yo la recibo, Padre. Porque eso debe ser un castigo. Pero ya miré que era una prevención. Y más busqué la gloria de Dios, más me sometí a Dios, más obediencia a Dios. Y aunque en la casa de Dios, ahí se me levantó el diablo, aunque en la familia se me levantó Satanás, y aunque mis hijas me hayan dejado, y aunque todos me hayan dejado, Dios me dio una nueva familia. Porque creí en su palabra. La paciencia, el ayuno, la oración, ruego, mis lágrimas cayendo en el suelo, Dios las escuchó y hoy me levantó. Y por eso es que estoy enamorado de Dios. Y por eso nadie me va a quitar de este puesto. Porque yo sé que me tengo que conducir sobre la piedra que es Cristo Jesús. Y debo de dar testimonio. Y si es con mi vida, también tengo que dar mi vida. Porque si los discípulos y Cristo Jesús dio la vida, tengo que estar bajo el fundamento de la fe. Que yo si muero, eso es ganancia. Y si estoy vivo, tiene que ser ganancia porque tengo que predicar la palabra de Dios. Le guste o no le guste, yo tengo que defender el evangelio, no defender doctrinas de hombres, pensamientos de hombres o instrucciones de hombres, enseñanza de hombres. Esto me conviene, le voy a enseñar esto al pueblo. No, tengo que enseñar la palabra
Tengo que enseñar pan divino. Dios es bueno. Entre veces en nuestras casas se han levantado solo doctrinas que convienen, pero nunca le dice, si tú sigues vistiéndote así, si tú sigues arreglándote así, si tú sigues adulterando, si tú sigues drogándote, si tú sigues robando, te va a venir juicio. Gloria a Dios. Aleluya. Nunca hay corrección en estas casas, por eso es que solo se mantienen así. Pueden estar llenas esas casas, pero no hay amonestación de Dios, porque lo que más viene es, dice una palabra, o le servimos espiritualmente o le servimos económicamente. Dice que el amor al dinero es la perdición de nuestra alma. Nosotros no debemos de predicar un evangelio que nos traiga esto, dinero. Debemos de predicar un evangelio para que se arrepientan las almas y comiencen a ver la gloria de Dios. Gloria a Dios. De nada me serviría tener 1,000, 2,000 miembros en una iglesia si yo estoy enseñando un mal evangelio, porque yo junto con esas 2,000 personas yo me voy a ir al infierno. Prefiero tener 4, 5 personas, 10 personas, pero que le servamos a Dios y que seamos ovejas. Gloria a Dios. Aleluya. Este evangelio no es mío, este evangelio es de mi Señor Jesucristo. Creo en su palabra. Creo que tengo que hacer el buen trabajo, porque el mejor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Hablar la palabra con verdad y sin miedo, porque por la palabra murió nuestro Señor Jesucristo. Vamos a predicar la buena palabra, la verdadera palabra de Dios, no fábula de hombres o doctrinas de hombres que quieren que la persona sea como robot. No, la palabra de Dios no es como robot, es como el Señor quiere que nosotros lo pongamos en este camino. La palabra de Dios tiene que ser centrada en un buen camino. El versículo número 15 dice así: todo lo que tiene el Padre en mí, por eso digo, tomad de lo mío y os lo haré saber. Tomad de lo mío. ¿Se acuerdan aquella expresión que dice, todo lo que pidan en mi nombre, yo se lo doy? Ahí está la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Y si no viene lo que nosotros pedimos, es porque pedimos mal. Porque el Señor sabe, si nosotros pedimos, Señor, vamos a decir, Padre, en el nombre de Jesús, bendícenos con $100,000. ¿Para qué quieres $100,000? Para que te perdas. Si es lo que necesitas es que tu alma esté para el reino de Dios, entonces no te lo va a dar, porque con esos $100,000 te vas a olvidar de Cristo Jesús. Mejor te da 100 pesos. Y dice el Señor, con esos 100 pesos bien comer, aunque sea un tiempo, y después yo te voy a mandar otros 100 pesos más. Pero así es el hombre que cree. ¿Saben qué, hermanos? La gloria es para Dios. Hace dos semanas me sucedió algo, y lo digo como testimonio. Me quedé sin nada, pero vino la mano de Dios aquí y me dice, hermano, yo te voy a regalar algo para que vayas a tu casa. Mi Dios me tocó, me dio 100 córdobas y fui a la casa de Dios con esos 100 pesos. Aleluya. Yo estaba orando y me dijo el Señor, toma estos 100 pesos, déselo al hermano. ¿Sabes qué es lo que dice? Le dije, primeramente, gracias, Padre, porque vos sabías que yo necesitaba ir a tu casa. Gloria a Dios. Y luego bendice al 1 por 1000 a este siervo que escuchó tu llamado y lo dio a este siervo. Y estamos en oración, porque la mano de Dios es buena. No importa, ¿sabes qué? Entre veces Dios te dice, despójate de todo lo que te doy
Y Él te prueba a ver si te quedas con remordimiento. Y eso pasó en mí. Me despojé, me quedé así. En la misma culto, así como hoy viernes, esa persona me regaló 100 pesos para que yo me moviera. Y yo le conté a mi esposa, amor, ya tenemos un pasaje para ir. Gloria a Dios, Hermano hermano. Antonio, aquí tenemos Aleluya. que estar orando fuertemente por él. Ese hermano Antonio me regaló esos 100 pesos. Y lo digo para la gloria y honra de Dios. Esto es cuando Dios dice, como el joven rico, despójate de tu riqueza. Ese hombre no lo hizo. Pero entre eso los siervos de Dios sí lo tenemos que hacer. Tenemos que dejarnos como piedra, como dice, como piedra de río, pero tenemos que confiar en Dios. Porque ¿sabes qué? Le doy gracias a Dios porque tengo salud, tengo fuerza y tengo su Santo Espíritu que respiro día y noche. Y hasta el día que yo me muera, ahí va a estar ese Santo Espíritu. Y tengo que cuidarlo, sí. Tengo que cuidarlo. Discúlpenme, tengo que cuidarlo más que a mi esposa. Gloria a Dios. ¿Sabe por Aleluya. qué? Porque dice la palabra de Dios que nosotros fuimos creados para adorarlo, para alabar a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y así espero que todos alabemos a nuestro Señor Jesucristo. Él debe ser primero en todo. Primero en el levantarse a orar. Primero allá cuando vamos en el bus. Primero allá en el trabajo. Y la gloria de Dios la veremos. Porque cuando nosotros pasemos y tal vez vayamos así con la cabecita agachada, nos van a decir, adiós hermano. Y una sonrisita es el mejor pago que puede tener una vida de un cristiano. O cuando te dicen, usted es hermano, ¿verdad? Y dice uno, ¿y caso que me mire el rótulo? Sí. Cuando uno es siervo de Dios, hasta en el porte de tu andar se echa de ver. Gloria a Dios. Porque uno da el testimonio de Cristo. Bendiciones, hermanas, y me alegro. Sigámonos regocijando en esta palabra. Bendiciones. Aleluya. Amén. Mm.